Bueno, muy buenos días a todos acá en esta sala. Gracias por estar presencial. Muchas gracias a los oradores. Gracias, Federico. Bueno, soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Tenemos el gusto de presentar el segundo encuentro de la Comisión de Recursos Humanos. En el anterior, lamentablemente, no pude estar, pero bueno, por suerte estoy acá. Y la idea es, le voy a presentar a los dos directores de la comisión, que son, por un lado, Yamila Puricelli, que es directora de Recursos Humanos de Danone. Le agradecemos que esté a distancia. Y Federico Basile es abogado, es socio de Tabarone, Robelli, Salim y Miani. Bueno, gracias, Fede, por toda la ayuda que nos das. Él va a presentar la temática y a los oradores. Bueno, primero los oradores, agradeciendo la presencia de ustedes, que las conocías porque Carlos lo tenemos como invitado varios años y siempre es bueno volver sobre el tema para seguir trabajando el tema de longevidad y el plan de retiro. Pero bueno, hacia mi derecha, Etel Zuli, 40 años de Renault, de Fundación Renault y accesorios. Voy a dar un global pantallazo de ellos. Después, en todo caso, las cuestiones más puntuales están a su cargo, en caso que quieran decirlas. Pero bueno, el Renault y después Diagonal, desde hace, mientras esté Diagonal, 2 años, presidenta de Diagonal, la Asociación Civil. Carlos Curi, amigo de la casa, BNP, durante ¿cuántos años, Carlos? 25. 25 hasta que 2023, Pigmalión. No, 2020, 22. 22 Pigmalión. Así que, bueno, Carlos es socio gerente de Pigmalión Financial Wellness, temas de retiro de nómina, entonces este es un tema sustancial para tener en cuenta. Maricruz Ojeda, gran reemplazante de nuestra amiga Dolores Liendo, que se disculpa, y la disculpamos a Dolores que no ha podido venir, pero bueno, Maricruz la reemplaza, por supuesto que no la vamos a extrañar a Dolores. Maricruz es abogada, es colega, consultora provisional senior, especialista en retiro laboral y economía de la longevidad en Mercer. Buenos días a todos, a los que están conectados online. Bueno, me parece que es un tema crucial que nos está afectando a todos como sociedad, como personas, como organizaciones, como la forma en que estamos gestionando el talento dentro de las organizaciones. Creo que no les traigo un dato nuevo en saber de que estamos viviendo hasta casi 10 años más que nuestros padres, 20 más que nuestros abuelos. Si bien no es un dato nuevo, me parece que es un dato como impactante como para empezar la conversación, ¿no? Y bueno, esto hace que también dentro de las empresas tengamos hoy hasta 5 generaciones conviviendo dentro de las mismas empresas, ¿sí? Lo cual hace que las carreras dentro de las empresas sean cada vez más largas. En algunas empresas, en algunas industrias, esto no tiene mayor impacto, pero hay industrias donde obviamente sí tiene un impacto. Por poner un ejemplo, la minería. No podemos tener una empresa como una minería sin que esto, tener personas longevas, no conlleve algún tipo de impacto, ¿no? Em, y, ¿Y en qué impacta las organizaciones? Básicamente es que tienen que tener algún tipo de planificación, porque si no tienen un mapeo de cómo están sus poblaciones, pueden llegar en algún momento a tener un precipicio, le decimos nosotros, en cuanto a lo que es su fuerza laboral. Puede llegar un momento en que toda su fuerza laboral se jubila al mismo momento, por ejemplo. Entonces, bueno, en principio, bien, funciona. Les traigo acá un montón de datos. La presentación se las vamos a compartir, ¿sí? Son un montón de datos. Yo ahí les resalté 2, que son los que a mí me llaman más la atención. Que, por ejemplo, en 2021 ya 1 de cada 8 empleados ya estaba en edad jubilatoria, en edad jubilatoria argentina, que son 65 años para el caso de los hombres. Y para el 2050 se espera que sea 1 de cada 6. Y otro dato, ahí lo ven resaltado abajo, que también tiene importancia para mí, y por ahí está relacionado con lo que va a hablar Ethel más tarde, es que el 27% retrasa su jubilación
si bien hay un montón de impacto financiero, pero también hay un montón de temas sociales, ¿sí? Que por ahí es el qué soy después después de trabajar, después de mi carrera. Así que después le dejo el tema a Ethel. ¿Hay algún punto que les llame la atención de lo que están viendo en pantalla o algo que les resuene, que quieran que hablemos? Digo, como para que no sea todo un monólogo de mi parte. Ir a ver la Muy Me llama mucho el 67%, pero no sé de qué. El 67, se los leo, dice, de los encuestados creen que necesitarán cuidar a sus familiares mayores a futuro. Esto aquí hace referencia a que tenemos que tener en cuenta a estas personas que son cuidadores, los caregivers, les llamamos, ¿sí? Y que los tenemos que tener en cuenta en nuestra planificación y nuestra estrategia a la hora de tener en cuenta a estos empleados cuando hacemos nuestro paquete de beneficios, por ejemplo. Bien. A mí lo que me hace este ruido es el 33%, el menos del 45% de la población global se considera Sí. financieramente liberada. Sí. Entonces, es un porcentaje Bajo. bajo, muy bajo. Bajo. Y creo que es un problema que atañe tal vez a un porcentaje superior, porque es difícil llegar a la edad de jubilación, Tal o cual. a los 60, te diría, previendo 5 años más o 10 años más, con un futuro jubilatorio más o menos asegurado. Sobre Bueno, todo en Viene de Argentina. la mano con el 27% Perdón. del retraso de la jubilación. Claro. Exacto, por eso les decía, si bien hay un montón de componente financiero, yo les resalté también la parte social, porque a lo financiero se les iba a mostrar ahora lo que sigue, me diste el pie, para mostrarles en Argentina qué es lo que pasa, si esos eran tendencias globales. Pero en Argentina esto tampoco es una data nueva y supongo que todos acá más o menos lo saben, ¿no? Pero ¿qué pasa con la jubilación? ¿Sí? Hay mucho mito respecto a la jubilación, pero si ven ahí la línea verde, que es la que está en el medio del primer recuadro, una persona que hoy está cobrando el salario máximo, si todos deben estar al tanto, que tenemos salarios máximos que se toman en cuenta para después el cálculo de la jubilación. Se los redondeo y está ahí en 3 millones, a valores de abril, bien actualizado. Una persona con un salario máximo de 3 millones, para llegar a la jubilación máxima, que está en 1.900.000, ¿sí? Tiene que haber trabajado 39 años, ¿sí? Porque eso es un gran mito también de las personas que dicen, bueno, yo cobro mi salario máximo, me voy a jubilar con la jubilación máxima. Y lo que les traigo también en el otro recuadro es la tasa de sustitución. Es decir, si yo quiero mantener mi mismo estilo de vida de acuerdo a lo que venía cobrando en una relación de dependencia, fíjense la tasa de sustitución. Una persona que venía cobrando esta remuneración máxima, estos 3 millones, en un trabajo en relación de dependencia, con 30 años de aporte, va a tener una jubilación de 1.300.000, una tasa de sustitución del 46%, menos de la mitad. Entonces, hay un componente financiero, como mencionabas vos, altísimo también, si es que la persona pretende vivir solamente de la jubilación estatal. Cosa que creo que a esta altura, y relacionado con este 33% que mencionábamos antes, creo que todos deberíamos de tener claro que por lo menos si pensamos mantener en nuestro mismo estilo de vida, no podemos depender de la jubilación estatal tal como está planteada el día de hoy. ¿Les resonaba esto? ¿Tenían...? Bien, me alegro de ver varios, sí. Y no sé de las personas que están virtual si también hay alguna pregunta o algo, pero los quiero dejar afuera. Entonces, les vuelvo a traer también un montón de data. Esta es una encuesta de prácticas de longevidad de la fuerza laboral. Es una encuesta global también, que es del año pasado y se examinaron 160 empresas, la mayoría multinacionales. Y también les resalté
casi la mitad ya tiene planeado ofrecer programas de jubilación gradual estructurados. Es decir, que tienen de alguna manera pensado cómo hacer algún retiro en fases o retiros flexibles para las personas que ya están en etapa jubilatoria. Y 1/3 de los empleadores creen que estas personas no están preparadas para los choques financieros cuando lleguen a esta edad. Cosa que es importantísimo y es elevadísimo el número. Y por el otro lado, la mayoría de las empresas, ahí ven el 82%, ya tienen una propuesta de valor para el empleado pensando toda la vida de los colaboradores, no solo la etapa jubilatoria, sino toda la vida de los empleados. Y dentro de esta misma encuesta también vemos que el 80% de los ejecutivos creen que el liderazgo pueden hacer más para colaborar con el potencial envejecimiento de la fuerza laboral. ¿De acá les hace ruido algún número? ¿Tienen algo para como aportar? Esa mitad que pueden ofrecer programas de jubilación Sí. graduales estructurados, ¿bajo qué modalidad puntualmente? Modalidades estos retiros graduales o trabajos flexibles o que vayan part-time, por ejemplo. Está bien, pero no una cuestión de paquete de plan de retiro. También están los planes de retiro anticipados o voluntarios. Sí, Tal vez en un menor porcentaje. exactamente. Sí, sí. Ok. Bien. Entonces, esto, como les decía, es global. Pero también le quería traer datos Argentina, ¿sí? Esto se los traigo recién salidito del horno, es la encuesta Spot Premium, que ahí ven la fecha, se hizo entre febrero y marzo de este año, donde encuestamos a 410 empresas. Y acá el dato que a mí más me llamó la atención es que el 75% de las organizaciones argentinas no evaluó su población. Directamente no tiene idea de si sus empleados van a llegar a los 30 años de servicio con aporte cuando lleguen a la edad jubilatoria. Es decir, que no tienen mapeado si sus empleados se van a poder jubilar, básicamente. Es decir, que no tienen una idea de cómo los van a poder ayudar, o sea, no tienen proyectado esas personas si se van a quedar en sus empresas hasta la edad jubilatoria, si esas personas se van a poder jubilar al momento de que lleguen a la edad jubilatoria. Y eso a mí particularmente me impactó. Solo el 2% de las empresas encuestadas sí lo tiene mapeado. ¿Bien? A mí por lo menos me... No, porque va de la mano de que no existe en las compañías un beneficio concreto, o por lo menos el paquete de beneficios no incluye en el sentido global, significativo, un esquema de manutención. Exacto. Y de hecho, si ven, el 56% están ofreciendo algunas jubilaciones anticipadas, esto que mencionabas hoy de por ahí planes de retiro anticipado, y sí, el 22% da algunos talleres de jubilación o talleres de planificación financiera para el retiro, pero es 22%. Sigue siendo bajo el porcentaje, con lo cual denota que tenemos posibilidad de mejora. ¿Sí? Para mí hay mucho para hacer al respecto. Está en la mesa de discusión. Las empresas hoy por hoy nos están contactando por estos temas. Hay cierta intención de ofrecer estos paquetes, cierta intención de concientizar, pero para mí falta más. Sí. Es que siempre faltó, ¿no? Sí. El tema actual. El tema Y está, pero tenemos que hacer más. Para mí hace más. No sé si tienen algo que quieran, que sientan, que puedan aportar, que les haga ruido, que quieran, o si comparten esta sensación. El panorama está claro, el escenario es bien claro. El tema es qué herramientas utilizamos como para que esto se modifique. Perfecto. En cuanto a eso, bueno, ¿por qué es una preocupación básicamente, ¿no? La longevidad, más o menos lo fui mencionando. Primero tenemos un sistema de pensiones, como se los mostré, el sistema jubilatorio argentino,
tiene algunas falencias y muchas oportunidades de mejora. Ya ven que la tasa de sustitución es bastante complicada, por decirlo de alguna manera. Tenemos hoy por hoy en Argentina una pirámide poblacional que está invertida, entonces la fuerza laboral está llevando a una escasez, ¿sí? De lo que es la escasez de talento. Y por otro lado, las preocupaciones financieras en lo que son los empleados también genera que los empleados, por ejemplo, tenemos una encuesta nosotros donde mapeamos cuánto tiempo dedica la gente a pensar en sus preocupaciones financieras cuando están dentro del trabajo, ¿sí? Entonces, tenemos también este reporte de el Foro Económico Mundial junto con Mercer, donde se dan algunas recomendaciones de qué es lo que se puede hacer, ¿sí? Tanto para empresas como para gobiernos. Entonces, ¿en dónde podemos los empleadores, y acá linkeando un poco con tu pregunta, dónde podemos tener un impacto? Y acá marqué 4 áreas. Obviamente que puede haber más, ¿sí? Seguramente haya más. Pero bueno, marcamos 4 como para comenzar de alguna manera. Principalmente, y creo que la más importante, es en cuanto a lo que es la vulnerabilidad financiera, que es esto que veníamos mencionando. Yo les decía recién lo del estrés financiero y cuánto tiempo se pierde pensando en las preocupaciones. Esto que les mencionaba de qué es lo que mantiene despierto a los trabajadores. El primer resultado es saldar las deudas o llegar a fin de mes, básicamente, y la segunda opción era poder jubilarse, ¿sí? En cuanto a las respuestas. Y otra opción es mejorar a la planificación de la jubilación, ¿sí? Es ayudarlos, esto que les decía, como las empresas no tienen mapeado su población, colaborar con los empleados con un diagnóstico previsional de cómo están hoy por hoy frente a la situación, frente a estos aportes, si se van a poder jubilar, si no, utilizar las herramientas que hoy tienen previsionalmente, existe todavía alguna moratoria, cómo juntar sus aportes, bueno, que vayan prolijando su situación para así llegar más tranquilos a la jubilatoria. El segundo punto es promover un envejecimiento saludable. Vamos a vivir más, pero también tenemos que vivir de manera más saludable, ¿sí? Y obviamente vivir más saludable también va a reducir las ausencias a la hora de bueno, los trabajos y las enfermedades. Y esto obviamente relacionado con la productividad. También hablábamos recién de facilitar carreras más largas, porque vamos a vivir más, obviamente. Entonces acá tenemos que ayudar con lo que es el upskilling, el reskilling, porque obviamente tenemos personas que van a estar más tiempo en nuestras compañías, pero el mundo va cambiando, ¿sí? Entonces necesitamos que estas personas se adecúen y que estén ayornadas al mundo tan volátil y voraz que estamos teniendo. Y también tenemos que tener políticas de retención para la gente, ¿sí? Y por último, abordar las desigualdades y las barreras. Esto más que nada para fomentar un entorno que sea inclusivo. Y aceptar los equipos multigeneracionales. Bien. No sé si acá alguna consulta, alguna duda. No sé si online hay alguna pregunta. Al final nos hacemos bien. Bueno. Y por último, y ya si voy dejando paso a los siguientes, lo que les trajimos más bien es un checklist, así para las empresas, para que vayan viendo si están adaptados a esta longevidad, a estos equipos que van a ir envejeciendo. Básicamente resume un poco todo lo que fuimos hablando, y acá no los voy a mencionar uno por uno estos puntos, pero sí resaltar los que a mi manera de ver son los más importantes, que básicamente
implementar una estrategia de retiro flexible, que fue lo que íbamos mencionando, este retiro en fases, como se le suele mencionar, preparar y planificar la jubilación, implementar un programa de bienestar financiero, que acá Carlos seguro que nos va a poder ayudar un poco más con ello, apoyar a los cuidadores, que es esto que les mencionaba, de tener en cuenta que hay personas que van a tener en una etapa de su vida que por ahí cuidar a hijos y después en una etapa de su vida van a tener que cuidar a sus padres y personas mayores. Entonces hay que tenerlos en cuenta dentro de su carrera laboral. Y por último, escuchar las necesidades de los trabajadores, que eso es fundamental. Desarrollar las actitudes y un aprendizaje continuo, eso también fundamental. Y por último, el bienestar financiero, ¿sí? Que ya lo mencioné recién. Y sí les quería traer una última plaquita, que es lo que estamos haciendo hoy por hoy en Mercer, que es un relevamiento de bienestar financiero que está destinado a los colaboradores. Y acá los invito a ustedes a participar si quieren, después obviamente con tranquilidad escanean el código. Es una encuesta donde les estamos preguntando a toda la población, está abierta, esto que estábamos mencionando. ¿Qué es lo que les preocupa financieramente? Si es llegar a fin de mes, si saben ahorrar, cómo ahorran, cuestiones muy simples, muy sencillas. Y creo que con esto ya termino. El panorama es muy claro, creo que lo venimos viviendo hace un tiempo largo, como decíamos antes, y creo Exactamente. que no se han tomado iniciativas legislativas como para Exactamente. posibilitar un mejor bienestar al tiempo de la población. La cuestión central de la herramienta de bienestar financiero es muy difícil, me parece. Y bueno, pero seguramente tengas, Carlos, algún Sí, producto, exactamente. alguna herramienta para poder empezar y trabajar mejor en esto. Muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obviamente. Perdón por esta pregunta. No, Pero no. el tema de la estrategia de retiro flexible, ¿cómo sería la modalidad? Por ejemplo, uno trabaja menos horas, ya, o sea, se lo va preparando para la jubilación. Exacto. Pero uno o sea, trabajando, por ejemplo, una reducción horaria y eso conlleva también a una remuneración acorde a las horas. ¿Cómo sería? En realidad lo que se hace es por ahí, no, lo que se intenta primero que nada es tratar de eso, de no reducir el salario, Claro, porque si no después va a afecta impactar a la el- jubilación. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de un retiro en fases, por ahí se trata de un retiro flexible que por ahí sea o menos cantidad de horas pero sin impacto en el salario, o por ahí tratar de volver a una modalidad híbrida, que sean menos horas, menos días de oficina, más días de home, ¿sí? Que vaya haciendo una transición, como hacemos un soft landing cuando la persona está ingresando a una compañía, bueno, que sea una salida más suave, que vaya preparando su cuadro de reemplazo, pero que sea una salida más suave también a la hora del retiro. Sin que impacte el lado. Sin que impacte al lado de la jubilación. Obviamente que hay otras estrategias, también hablé recién de un retiro anticipado, donde ahí también se busca proteger el lado de la jubilación, se hace todo un análisis con cálculos, hay un montón de otras estrategias que obviamente Carlos ahora seguramente las va a explicar, donde se busca proteger también la cuestión de la jubilación. Pero bueno, cada empresa tendrá su lado y su forma de proteger tanto el colaborador como la parte financiera. No. Hay mucho de gestión, creo yo. Sí, por supuesto. Hay que Y tam- preparar al ejecutivo o al empleado, cualquiera sea la categoría, para su jubilación. Entonces, la transición es muy importante, la gestión de esa emocionalidad Exacto. es muy relevante. Mucho de escucha Y también. no pasa tal vez por el tema del bienestar financiero, pasa por la cuestión de gestión de recursos humanos, ¿no? Porque hay que lograr la persona que trabajó 30 años en una compañía o 30 años en su vida laboral en diferentes compañías, como para decir, llega un punto en el cual hay una desvinculación. Esa separación es muy traumática, ¿no? Sí, exacto. Por eso decía mucho de escucha, porque nos pasa mucho, nosotros hacemos las gestiones de jubilación
Y mucha gente dice, bueno, yo me jubilo hoy y mañana, ¿qué hago? Claro. Porque no voy más a trabajar. Eso de dejar de Ese participar. impacto, bravo. sí. Claro, por eso una salida suave, que vaya menos días a la oficina, que lo empiece a transitar. Hay que ver nueva ley laboral también de acá a fin de año. Puede llegar a salir, cómo puede impactar todo esto. Habrá que hacer esto mismo dentro de. Seguro, hoy hablamos con lo que Hoy tenemos. estamos con lo que tenemos, pero esto supuesto. se viene. Hay muchas veces que hacemos esquemas de continuidad laboral a través de servicios de consultor autónomo. Exacto. Uno pierde su identificación con una compañía, mantiene una relación laboral por algún término específico. Correcto. Sí. Entonces, post jubilación, bueno, acá lo hicimos. Sí. Post jubilación son una prueba de salida y continuidad de consultoría. Exacto, esa es otra forma. Hoy la ley nos ayuda un poco más a no tener esos miedos terribles que teníamos antes del tema de no dependencia. Claro, piensen que antes el esquema era, bueno, estudiaba, trabajaba 30 años casi siempre en la misma empresa, cortaba la relación y se jubilaba. Y ahora es distinto, ahora ya uno por ahí estudia, se toma un año sabático, después se va a una empresa, se toma otro año sabático. Ya no es más tan estático las fases de la vida laboral. Entonces, esto del retiro en fases también es algo que se tiene que empezar a charlar y que las empresas lo tienen que empezar a tener en cuenta. Por eso es importante esto de la escucha también, de saber qué es lo que está pensando el colaborador, más allá de esto del cuadro de reemplazo, obviamente dentro de lo que es la organización. Yo quiero saber qué cosa de todos los oradores, pero voy guardando en mi cerebro hasta donde puedo acumular información de lo que fuiste preguntando, de lo que fuiste explicando, porque hay un actor muy importante en lo social, que es una asociación civil que que viene dedicando hace 20 años a este tipo de problemática, porque conoce, porque tiene mapeado el terreno y porque sabe cuáles son las herramientas. Así que ese 22 o 23% de estas empresas están sin gestión, yo te diría recomendar esta diagonal. Después les voy a contar por qué. Exactamente. Pero lo mejor que puedes hacer es que hay una asociación civil que mapea esta problemática y que trabaja con una pluralidad de herramientas para ofrecerte a los que tienen menos de 45, a los que tienen 45, a los que tienen más de 50. Y sobre todo, y con esto cierro, porque habla Carlos, hay algo que las organizaciones no tienen que dejar de mirar y es una organización, una corporación, una empresa, una asociación, lo que sea, está implantada en la sociedad porque está cubriendo una demanda de un producto o de un servicio. Se tienen que empezar a preguntar, por muchos de los datos que vos decías, ¿quién está atrás de esa demanda? Entonces, cuando empiecen a analizar qué población está atrás de esa demanda, va a empezar a trabajar de otra manera dentro de la organización, porque quien lo elige también lo está observando. Pero con esto lo dejo. Yo voy a recabar un poquito de tu pregunta y de algunos indicadores que dijiste, porque, señores, la solución es diagonal. Muy bien. Maricruz, perdón, tengo una pregunta Sí. del chat. Si el esquema pasa a part-time de alguien que está por jubilar, pero su salario part-time sigue siendo mayor a los 3 millones, igual tendría impacto reducir su salario a la mitad. Sí, Más de la mitad. Si sigue siendo a 3 millones el salario, no, porque sigue siendo el tope máximo que le va a tomar ANSES para la jubilación. Ahora, si el salario baja de esos 3 millones, sí va a tener un impacto a la jubilación. Porque tiene la base máxima imponible. Claro, exactamente. Hay una base máxima de acuerdo a contribuciones de jubilatorios, Claro. la sociedad en general, esos son 3 millones. Esos 3 millones que es a De- valores de puede fuera abril. 4, 10 o 20, no importa. Que en 3 se topea. Herramientas, Carlos. Ok. Por primera vez desde que recordamos, tenemos en las empresas conviviendo 4 generaciones que, con lo cual no puedo dejar de suscribir lo que dijo Maricruz sobre la longevidad y la diversidad generacional dentro de las corporaciones. Es un tema que nos debe convocar a todos aquellos que estamos analizando el comportamiento corporativo desde la lente del bienestar general o del bienestar financiero. Las 4 generaciones, déjenme presentarlas, son estas.
Tenemos primero los baby boomers, aquellos nacidos entre 1946 y 1964. Yo me integro dentro de esa generación. Nos siguieron aquellos nacidos entre 1965 y 1980, que es la generación X. Los millennials son aquellos que tienen hoy entre 44 y 29 años. Y por último están los centennials, que recién aparecieron en la fuerza laboral a partir del 2020. Son los más nuevitos en nuestra fuerza laboral. Cada una de estas clústeres de estos segmentos etarios tienen sus características, y cuando hablo de características, hablo de necesidades, hablo de experiencias diferentes, hablo de valores culturales, hablo de factores macro y microeconómicos vividos de diferente manera. Si nosotros pensamos que la gente tiende a vincularse entre sus pares, entre aquellos que tienen coincidencias, tienen las mismas características, los invito a imaginarse por un segundo cada uno de estos 4 clústeres, grupos, juntos en cada una de las esquinas de una planta fabril o planta financiera, mirando con recelo a los otros 3. Ahora, como en la interacción de los equipos, como la matemática de la interacción en los equipos no es exacta, porque 1 más 1 no es 2, hay muchísimos argumentos para sostener que debemos complementar esas diversidades. De hecho, que las políticas de diversidad, equidad e inclusión le dan herramientas a las áreas de recursos humanos para tratar de crear productividad, mejorar la productividad, mejorar la eficiencia, mejorar la competitividad, crear mayores productos. Cuando hablamos de tratar de solucionar el conflicto, es porque ustedes se imaginan una compañía sin empleados. Los empleados somos la compañía. Con lo cual, cuanto más talento tienen los empleados, más talentosa será la compañía y viceversa. ¿Cómo solucionamos esta necesidad corporativa de satisfacer esta competitividad, esta resiliencia hacia el futuro, teniendo esta diversidad generacional? Yo lo resumo en 2 palabras, ofreciéndole valoración y tranquilidad a los empleados. Las organizaciones necesitan que estos empleados trabajen en conjunto. Hay una encuesta de la Asociación Estadounidense de Personas Retiradas que dice que 8 de cada 10 líderes afirman que la diversidad genera mayor competitividad. Pero lo cierto es que hay mucha hipocresía en todo esto, porque solamente menos de la mitad de las compañías globalmente la implementan. Tenemos ahí el dibujito de conflicto, baja productividad. Tengamos en cuenta, cuando hablamos de conflicto, que nuestros colaboradores, que los empleados en general en las compañías excluyen, no incluyen. La norma es excluir, no es incluir. Como ejemplo, tenemos el edadismo, por ejemplo. De un lado y del otro de la ecuación. Edadismo. Prejuicios y estereotipos enquistados en las organizaciones. Exactamente. ¿Cómo hacemos para disminuir este ruido, estas diferentes características? Una de las recetas que yo más leí en los libros dedicados a esto es tratar de seleccionar gerentes en las diferentes áreas, a diferentes niveles de la organización, que además de ser motivadores, además de ser líderes con el ejemplo,
tengan la función de negociador, de decodificador de símbolos. Piensen que algo bien diario, un emoji leído por un baby boomer no es igual, no tiene la misma interpretación que un emoji leído por un centennial. Esa decodificación, ese descifrar la comunicación y hacerla más suave y común al equipo, genera sinergia dentro del mismo. Estos gerentes tienen que tomar, que tienen que tomar la función de negociador, tienen que ser como directores de orquesta, como para afinar el tono del equipo. Con lo cual, a cada uno de los colaboradores le tiene que dar equidad en la contribución de sus ideas y valorar de la misma manera, más allá que hay, como todos sabemos, hay ideas que son más valoradas que otras, que finalmente son más útiles que otras. Cuando hablo de valoración y tranquilidad, me refiero a atender el bienestar general, obviamente. Y como el bienestar general son aspectos muy... Yo me olvido... Aquí tenemos las características de los baby boomers y de la generación X. Si vemos, aquí quiero resaltar solamente, antes de proseguir, quiero resaltar dos características. Baby boomers tienen un espíritu de equipo, tienen lealtad, han trabajado los 30 años que habíamos hablado en las organizaciones, que Maricruz hizo referencia. La generación X tiene independencia y tiene autosuficiencia. Después vamos a hablar de atracción y talento, pero vamos a ver que los millennials son colaborativos, tienen comunicación digital, y los centennials son los primeros nativos digitales. Ahora, prosiguiendo con lo que estaba diciendo, como el bienestar general es muy amplio y toma aspectos de bienestar emocional, físico, desarrollo profesional, desarrollo personal, vamos a referirnos solamente al bienestar financiero. Así llegamos a lo que Fede me está pidiendo. Pero todavía falta un camino, Fede. Y cuando hablamos de bienestar financiero, hablamos de longevidad. Está ligado con la longevidad. Si uno repasa la historia reciente, la del siglo XX, vamos a encontrarnos que el primer sistema previsional implementado en Occidente fue el inglés en 1946. En el mismo, los hombres se jubilaban a los 65 y las mujeres se jubilaban a los 60. Pero la esperanza de vida de las mujeres era de 71 y la esperanza de vida de los hombres era 66. No había tensión en el sistema previsional. La esperanza de vida era idéntica o similar al momento del retiro. No había el abismo del retiro. Nadie tenía problemas con esto. Ahora, 80 años después, la esperanza de vida aumentó fuertemente, como dijo Maricruz. La edad promedio de los empleados ha crecido, pero menos que proporcionalmente. Me olvidé de pasar este slide, como de costumbre, donde hablamos del manager que es coach, que es negociador, que es el interpretador de los diferentes códigos culturales. Pero quiero llegar a esta lámina. De acuerdo a los números que tengo yo del Banco Mundial, esta es la composición de los empleados a nivel global. Es una campana de Gauss, es una campana con una forma logo normal, estadísticamente hablando, tiene una cola, porque así se llama en estadística, una cola gorda a la derecha, y en vez de ser una campana simétrica con los extremos más o menos idénticos. ¿Esto qué significa? Que los baby boomers no se están retirando. ¿Por qué no se están retirando los baby boomers? Tienen un problema hacia el retiro, ven el abismo del retiro, lo que conversábamos antes. No están preparados para el retiro, no tienen capacidad de ahorro porque su cultura fue
de consumir. El consumo ya atravesó a los baby boomers durante gran parte de su vida. Entonces, estos baby boomers que están presentes en las organizaciones, ¿son un activo para ellos? Seguramente que sí, porque si no hubieran quedado en el camino. Y los que se retiraron porque generaron riqueza y tuvieron posibilidad de mantener su calidad de vida o tuvieron gente que los apoyó. Esta campana además nos muestra otras dos características de las empresas. Uno que es bimodal, o sea, los millennials y la generación X son los que manejan las empresas hoy. Y la edad mediana de los empleados está entre 45 y 47 años. ¿Qué entonces tenemos que ofrecer? Tenemos un problema con los baby boomers. Y la solución o la receta más utilizada es lo que habló Maricruz, es un retiro en fases. Un retiro en fases que le permita consumir su esperanza de vida o ir consumiendo su esperanza de vida. Porque el problema es que se retiran a los 65 años y tienen una esperanza de vida de 78 hoy. Entonces, un retiro en fases significa comités, significa consejos de administración, significa consejos en inglés, de advisory. Sí. Significan los mismos sueldos hasta un determinado momento y después ir disminuyéndolo, de forma tal que ellos vayan paulatinamente acomodándose a un nivel de vida que no sea traumático hacia el final de su existencia. Me referí a la longevidad, pero también tenemos que tomar en cuenta la tasa de natalidad. Y antes de hablar de las necesidades de los millennials, de la generación X y de los centennials, déjeme comentarle qué ha pasado con la natalidad. Los baby boomers tenían 3.7 hijos por mujer. Tuvimos 3.7 hijos por mujer. La generación X tuvo de 2.5 hijos por mujer. Los millennials van por 1.8 y los centennials, la proyección es de 1.7. Con lo que el capital humano va a escasear. Y si escasea el capital humano, va a escasear los talentos. Pero tendremos robots. ¿Cómo? Claro. Tendremos los robots, pero tendremos los No robots. aportan. Pero hablemos dentro. No aporta. Sí, hablemos de los próximos 10 años, porque es lo que nos preocupa. Déjeme ir al caso argentino, específicamente. Si hacemos un cálculo de la población, un cálculo totalmente teórico, esto es Argentina 2025. Si hacemos un cálculo totalmente teórico, porque yo soy economista y me gustan esos cálculos. Si tomamos toda la población de entre los 24 y los 64 años y decimos que todos ellos trabajan y que mantienen a los de mayor edad, esa proporción que no nos dice nada es de 4,66. Pero cuando los centennials se jubilen dentro de 40 años, en el 2065, ese ratio va a bajar a la mitad. Con lo cual, si los sistemas previsionales hoy están explotados, para hablar como los chicos, si mantenemos los mismos sistemas previsionales, la gente no va a poder contar con el tema jubilatorio. Ahora, ¿esto qué significa? Significa algo diferente para cada una de las generaciones. Vamos a los millennials y a los centennials, que son las dos generaciones más jóvenes. Las empresas necesitan retener a los millennials. Son gente independiente, son gente autosuficiente, lo hemos dicho. Son gente que se aburre rápido, que tiene una
tendencia natural a irse al ecosistema de entrepreneurs, y eso comparten con los centennials, y los centennials tienen aún una característica mayor a irse hacia el ecosistema de emprendedores, con lo cual lo que necesitamos ahí son políticas de atracción, perdón, políticas de retención, fundamentalmente con los millennials y centennials. Pero cuando hablamos de atracción de talentos, tenemos que hablar fundamentalmente de los centennials. Son ellos, los nativos, los nativos digitales, los que van a hacer obsoletos los conocimientos de las generaciones anteriores y van a permitir sobrevivir y hacer competitivas nuestras compañías. Sí, atracción y retención respecto de relaciones laborales o de De- cualquier tipo de de producción No, de de bienes y retenciones, servicios, retenciones, de aportes. retenciones de temas laborales. Aquí estamos hablando de estructuras de incentivos que tienen que ser no el típico bonus, sino estructuras de incentivos que tengan que ver, porque las características de estas generaciones dicen que ellos se tienen que sentir parte de la organización, tienen que ser parte del ecosistema en el que están trabajando. Entonces, son esquemas de remuneración, esquemas de compensación o esquemas de retenciones que involucran equity quizás, que sean totalmente transparentes, que sean aritméticos, que los puedan entender y que estén ligados a su propia performance y a la performance de la compañía en su conjunto. Nos queda la generación X. Bueno, aquí hablo de el talento y la atracción y la retención. Voy a pasar una antes, aquí. Para la generación X, que son aquellos que están viendo el retiro en el horizonte, son aquellos que le faltan 10, 15 años para el retiro, en el mejor de los casos. Lo que le tenemos que brindar es educación financiera. Cuando hablamos con miembros de esa generación, ustedes no pueden creer lo analfabetos que son desde el punto de vista de educación financiera. Y no solamente educarlos financieramente para programas de ahorro voluntario, sino proponerles programas de retiro, planes por retiro, apoyarlos a los efectos de que el abismo hacia el retiro les sea mucho menos traumático. Con lo que hoy a las personas de recursos humanos tienen una gran oportunidad frente a ustedes. Tienen la oportunidad de ser los directores de orquesta junto con los managers y no ser más un área funcional a las líneas de negocio, sino que dar un paso al frente y ser los que manejan las organizaciones junto con con los directores de las líneas de negocios. Es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Un mensaje fuerte al final, sí, es muy importante. La pregunta que tengo nada más es, bueno, cuestión personal, tal vez te diría. Yo soy bien X, pero de los X, los primeros, 58 años. La pregunta que hago es, ¿a qué edad o en qué momento de la vida profesional es el momento de inflexión para decir, si no hice nada hasta ahora, ya estoy caído en el precipicio? Ya. Pensemos que uno puede trabajar hasta los 70, empezar a los 65 años, ¿no? No más. De hecho, la intimación para jubilarse es a los 70. Lo digo, ¿cuándo quedaste fuera de...? A ver, corporativamente cada vez quedas fuera antes, porque tenés una presión de los centennials, por un lado, tenés una presión tecnológica, tenés un avance tecnológico muy fuerte, con lo cual es muy esperable que tu vida corporativa, no Sí, profesional, se pero los termine conceptos antes de los diversidad 70. e inclusión etaria son fantásticos. Estoy totalmente de acuerdo, pero menos del 40% lógica, hoy por hoy. Ahora, la pregunta era
¿desde cuándo hay que empezar a ahorrar? Sí. ¿Desde cuándo hay que empezar a ahorrar? Cuanto antes mejor. Yo me he encontrado con gente que empieza a preocuparle el tema a los 50. Me he encontrado con gente que a los 53, cuando le analizamos, porque nosotros le hacemos todo un estudio previsional, una proyección de su stock patrimonial hacia el futuro y cuándo van a estar para vivir, para que esa tasa de sustitución sea del 100, del 80, del 70 o del 120, porque hoy la tasa de sustitución, vos podés desear una tasa de sustitución del 100, te mantengo mi salario con las inversiones que he hecho durante toda mi vida. Pero no es suficiente, porque cuando vos cambias el coche, lo cambias con tu bonus. Cuando querés cambiar la casa, lo cambias con tu bonus, si tu bonus te da. Con lo cual, iba a este hombre, esta pobre persona, un director de una empresa muy importante en Argentina, tenía que ahorrar 102% de su salario mensual para mantener el 60% de tasa de sustitución. Parece ser. Con lo cual, el único consejo que les puedo dar es ahorren ya en vez de consumen ya. Porque el ahorre ya es consumo futuro, no es pérdida. O trabajen más para ganar más plata. O trabajen más para ganar más plata, pero esa plata que ganan, ahórrenla. Bien, está claro. La preocupación que tenemos más allá del tema de bienestar financiero es esa convivencia generacional. Y no sé si es preocupación o si es un escenario que debemos considerar como para que las cosas salgan mejor en una compañía en función de esas características distintas que tienen las generaciones, ¿no? Está claro que Diagonal nos ayuda, seguramente. Y lo que tiene para ayudar. Ahí lo que tiene para ayudar. Pero ¿hasta dónde vemos un conflicto presente o potencial en esa convivencia generacional? La primera mala noticia que tengo para dar es que todos vamos a ser silvers. Todos llegamos. Ahorrando o no ahorrando, Todos Carlos, llegamos. espero que mucha gente después de acá te vaya a consultar porque una de las cosas que vengo observando desde hace tiempo, bueno, a los 58, que ya los perdí hace rato, a los 58, di una charla TED, porque una de las cosas que me llamaba era ver cómo estaba adormecida el sistema corporativo, no observando el cambio poblacional que se nos viene como un tsunami encima, ¿no? Porque esto que decían los chicos, con las estadísticas que presentaron, esto que nosotros decimos que para el 2036, que estamos en el 2025, o sea, 2036, para una organización es cerrar los ojos y abrirlos, un ratito, nada más, va a haber más gente mayor de 60 que de 10 años. Entonces, todo este potencial que hoy trae toda esa, no va a estar, va a ser escaso. Vos decías los robots. Sí, y más o menos, porque también es el mundo el quien lo mueve y tiene que haber humanos Sí, que claro. lo estén moviendo. Pero una de las cosas que me preocupaba a mí, por lo que me llevó a hacer esta charla TED, y por lo que me llevó a ser presidente de Diagonal, hoy estoy acá sentada como presidente de una asociación civil que trabaja esta problemática, de la problemática más 45. Cuando yo escuché que la problemática era más 45, me horroricé, porque uno a los 45 no está pensando ni en ahorrar por lo que vos decís, Exacto. ¿no? Entonces decís, ¿cómo puede ser qué pasa con esa población que son viejos, considerados viejos en el buen sentido de la palabra, porque viejos ni los trapos, decía mi abuela, para trabajar y para tener un desarrollo de carrera y para estar pensando en los planes y demás dentro de las organizaciones, pero son jóvenes para jubilarse. Y encima se les va a ocurrir morirse después de los 80 o de los 90, ¿no? Entonces, hay un cambio poblacional que no lo dice Terzulli como presidente de Diagonal, lo dice Diagonal con los estudios que hizo, pero lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice, hay un montón de, bueno, Banco Mundial, un montón de organizaciones a nivel internacional que se están dando cuenta que hay una inversión de la pirámide demográfica. Un colega mío, Adrián Barreto, que estuvo hace poquito en un evento de la ciudad, hablaba con el responsable de Economía Silver y decía que el 24% de las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires son mayores de 60. Bien. Es un montón. En breve me mudo yo, así que seguirá al 25. Pero lo que digo, es un montón. Entonces, gente, tenemos que actuar hoy.
Porque si hoy no actuamos, y cuando yo decía, bueno, está diagonal para actuar, porque nosotros acompañamos a empresas, yo no traje presentación, se los voy a contar, porque después escriben a diagonal y le vamos a dar más material. Pero lo que digo, lo que hoy estamos viendo como algo que se asoma, no podemos tapar el sol con una mano, y nosotros lo que hacemos es decir, trabajar con empresas y trabajar con las personas para que el edadismo se pueda erradicar. Para que es un prejuicio y es un estereotipo, porque como decía él, en 1946 los 66 estaban muertos, se acababa de jubilaba una y chau. Si no, preguntarle a Remedios Escalada de San Martín porque la casaron a los 14. ¿Ah? Entonces, esta inversión de la pirámide está haciendo que, bueno, que organizaciones como nosotros estemos trabajando. Y saben que otra de las cosas que yo me anoté acá para decirles es que el problema es que cuando vos afectás o la persona de más 45 empieza a ver esto, o que no consigue trabajo, o que el tema a los 50 ya no puede hacer carrera, pero tiene que empezar a ahorrar, pero tiene que tener carrera para tener un ingreso, o sea, es una cosa que es una sábana corta, la mires por donde la mires, ¿no? Hoy las organizaciones que no están trabajando el tema, hoy ser inclusivo dentro de la diversidad, no es un tema ni de moda ni de marketing, es negocio. Es perder por todas las partes. Vos no podés estar, yo veo, no importa cuáles, en organizaciones en las que participo, que al banco va gente más 60 y el marketing le está hablando a otra gente. Entonces, no digo que no le hable a otra gente, digo, pluralizalo. Quizás ahí tenés que aprender a trabajar con todos tus públicos. Y a la organización, cuando a mí me digan, bueno, pero ¿cómo hago para que ahora? Le digo, llámenlo a Carlos, acá que les va a informar, o vean los análisis que están haciendo los chicos de Mercer. Guarda, es un desafío para la gente de recursos humanos, que algo me anoté para decir, porque en realidad hay un montón de cosas para aportar. Una persona de 45, de 50 no es una persona vieja, se va a vivir 100, ¿no? Y ganamos 4 meses de vida por año. 4 meses más de vida por año, es mucho. Eso es merced a la ciencia, eso es merced a la nutrición, es merced a cómo la gente se fue comportando, porque no eran que antes se morían porque estaban aburridos. Bueno, nada, crecieron muchas cosas. Nosotros hace poco hicimos una investigación que se llama el Observatorio Más 45, que no lo hicimos solos, lo hicimos con partner. La Fundación IRSA trabaja con nosotros y nos acompañó a BECOM. Es un informe muy interesante que aquellos que quieran después tener conocimientos de ese informe, lo vamos a poner a disposición. Y una de las cosas fue un primer enfoque, yo digo, este es un primer enfoque desde lo cualitativo, de ver, salir a consultar a las personas qué sentían, dónde veían que estaba el punto flojo, y además era generar conciencia. Entonces, no solamente tener una base confiable, sino yo lo que puse acá, para acordarme y no dejar de nombrárselos, es, bueno, ¿cuáles son las cosas y por qué las organizaciones tienen que empezar a trabajar con esto? Y cuando yo hablo de la problemática de los más 45, más 55, o la economía silver, que todos los silver juntos que vos estabas mencionando tienen la potencia de un país. O sea, a nivel mundial hay quienes en Palmas de Mallorca cambiaron el modelo de negocio porque le bajaban los nórdicos a instalarse 6 meses hoy con el híbrido a vivir ahí. Dijo, bueno, es que le gusta a esta gente, vamos a empezar a darle servicio. Claro. Entonces, eso hay que mirarlo, porque todas las empresas donde ustedes están, hay que hacer un análisis de quiénes son los clientes y quiénes nos están eligiendo día a día para que nosotros estemos, ¿no? Y cómo empezamos a brindar un servicio. Entonces yo digo, yo que lo tengo adentro, ¿lo tengo que sacar? ¿Se tiene que ir a los 60 realmente? ¿Se tiene que ir a los 65? Por supuesto que la problemática también es para los organismos públicos. Esto no es de uno, no es ni del sector social solamente. No, estamos todos en este ecosistema y todos tenemos que darle respuesta. Algunos venimos hablando de esto antes. Hay empresas que nos contratan para decir, bueno, tenemos un plan de retiro y queremos hablar con esta gente para que sepan, dejar de trabajar no es morirse, es dejar de cumplir una función. Nosotros somos como los artistas, yo soy muy artista porque hago teatro musical, pero somos como los artistas. Una vez que se cerró el telón de una obra, siguen tantas otras obras en la vida en las cuales somos útiles y podemos hacer.
Entonces, aferrarnos a eso, a veces las empresas nos dicen, bueno, queremos armar un plan de retiro laboral porque hay una reinversión laboral que una persona de 50, 55 o 57 años tiene que tener. O un plan de outplacement, o darle drivers, también trabajamos en driver para decir, bueno, ¿cómo el foco se pone en el talento y no en la edad? ¿No? ¿Cómo podemos trabajar estas poblaciones multigeneracionales que vamos a tener en una organización, donde van a estar esas conversaciones con la foto que vos decías, ¿no? Porque además, el que hoy está dentro de la característica de Centennial, de Millennial, está observando qué estás haciendo con el baby boomer, qué estás haciendo con el equipo, eso te dice, yo soy emprendedora, yo no voy a hacer lo que le hicieron a mi abuelo, ni a mi papá, o a mi mamá, o a mi abuela. Yo voy a ser emprendedor, porque yo no voy a estar adentro de una corporación 40 años para que... Ojo. Entonces digo, bueno, ahí estamos nosotros también para ofrecer ese servicio. Vos me decís, bueno, ok, ¿cuál es tu aspiracional? Y que en 20 años no exista diagonal, porque no exista la problemática. Porque lo entendimos y porque estamos trabajando de otra manera. Cuando digo que hicimos el observatorio más 45, es la primer step de un análisis más cualitativo. Queremos hacer un segundo step de un análisis más cuantitativo y ahí salir a consultar precisamente a todas las miradas dentro de lo que es la dirección de recursos humanos de las organizaciones, como para decir, bueno, ¿qué están viendo ustedes de la problemática? Por supuesto que lo queremos trabajar con otras empresas, estamos abiertos a cualquier empresa, así como nos acompañó la Fundación IRSA para hacer este primer observatorio, cualquier otra empresa que se quiera sumar, y que empiece a dejar huella de cosas que tenemos que empezar a analizar. Porque en este Titanic estamos todos, y todos, merced a las cosas buenas que nos están pasando, vamos a llegar. Como para cerrar, ¿qué decirles? Que no todo está perdido, que una etapa laboral es una etapa laboral, es cuando finaliza, puede ser un outplacement porque llegó al momento de, bueno, jubilación o se tienen que ir antes. Entonces hay que darles herramientas porque es una elección. Yo estuve 40 años en la industria pesada y fue una elección día a día, mes a mes, año a año. Yo elegí estar y la organización eligió que yo estuviera. ¿Tá? Y yo dejé a una empresa, pero amo a una marca. Son dos cosas distintas. Claro. Yo tenía un acuerdo con una empresa, cerré, sorprendido porque no querían que me vaya, pero bueno, era una etapa que había que cerrar y empezar a trabajar en otros aspectos, en otros lugares. Me dedico hoy a la academia, soy presidente de Diagonal, soy presidente de Redactivos que trabajan con otra preocupación que es la discapacidad. La discapacidad es muy importante porque la discapacidad sobre todo es adquirida, uno no nace mayoritariamente, yo ya aporto la primera mía. Entonces digo, es poder acompañar, es poder al emprendedurismo también van los silvers, ¿no? Entonces digo, en trabajar qué significa una gestión del cambio. Nos han llamado organizaciones que hacen fusiones, ¿no? Que no importa, todo el mundo las conoce, que se compran unos a los otros, y que esa gestión de cambio es necesaria porque tenían dos culturas diferentes y quizás había una población más madura en una, en otra. Si vamos a convivir entre los 16 que habilita la ley de contrato de trabajo, ¿sí, doctor? Sí. Y los 80 que vamos a estar trabajando, parece, Sí, claro. o 75, 73, ponele, vamos a tener que convivir. Entonces, Claro. en esa... trabajar hay mitos que son mentiras, que las personas mayores no se ajustan a los cambios digitales o que tienen ya un sesgo y que no quieren modificar. Bien. Están ávidos de ser parte, para lo cual aprenden y consumen. Bien. Y viven, para lo cual digo, señores, acá la cosa es, por el momento, llamen a Diagonal. Y bueno, seguimos. Tenemos reunión definida para mayo. Para mayo, 21 de mayo estamos planteando, ¿no? Una próxima reunión. Así que bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Por venir. Muchas gracias. A los sonadores. Gracias. Excelentes.